agradecido al Señor por estar en este lugar. La verdad es que es un privilegio, pero una responsabilidad estar delante del pueblo del Señor. Sabe que el Señor tiene celo por usted, tiene celo por su pueblo, tiene celo por lo que Él pagó. Y la verdad es que estar delante de su pueblo a uno lo llena de temor y temblor. Sabe que rendiremos cuenta delante del Señor. Los edificadores de la iglesia rendirán cuenta. La iglesia es la esposa del Rey. La iglesia es la amada del Señor. Y hay de aquel que hace tropezar a uno de sus pequeños. El Señor tiene celo de usted, amado. Estoy gozoso por estar en este lugar, por los pastores. La verdad es que la Escritura dice que aunque tu primer paso sea pequeño, tu postrer estado será grande. Y qué interesante y sorprendente es el Señor, porque los pastores obedecieron a una asignación, a un llamamiento celestial. No fue un llamamiento de hombre. Sabe que cuando el hombre mete el bocado, las cosas no funcionan, se traban, se estancan. Pero cuando el Señor está en el asunto, prepárese para ver la gloria de Dios. Doy gracias al Señor, porque esta familia le creyó al Señor. Es fácil creer cuando está materialmente. Es fácil lanzarse cuando están los medios, cuando están los recursos, cuando está la puerta abierta. Pero ¿sabe qué? Que el justo no vivirá por lo que ve sus ojos naturales, sino que el justo vivirá por la fe. Amén. ¿Cuántos justos hay aquí en esta mañana? Aleluya, gloria a Dios. Amado, le dejo el saludo de mi esposa. Mi nombre es David. Estoy casado hace 12, 11 años. Tengo 2 niños, uno de 9, el otro niño de 5. Y el otro niño de 5 estaba un poquito complicado, estuvo con tos anoche, no pudo dormir bien. Y por ese motivo, Lara, mi esposa, tuvo que quedar allí en casa. Pero ahí está apoyándome en oración, en esta asignación. Amado, quiero compartirte las Escrituras. Amén. En primer lugar, disculparme porque llegué no a horario, sino que llegué un poco tarde. Esto estaba consensuado con el pastor. Anoche terminé casi 3, 4 de la mañana de trabajar y sabe que no me podía ir a dormir. Había algo que me hacía levantar. Estaba cansado. La verdad es que estaba cansado. Y le decía al Espíritu Santo: Señor, necesito que me des fuerza. Necesito estar bien para mañana, para dentro de unas horas. Y comencé a meterme en la presencia del Señor. Comencé a meterme en su presencia. La verdad es que es muy fácil copiar y pegar y repetir lo que otros ministros o predicadores dicen. Pero es muy difícil subir al monte y esperar hasta que baje la palabra. Y eso es lo que el Señor me fue a llevar. Aunque la palabra sencilla, pero la palabra cargada con esencia es la que produce impacto y cambio en la atmósfera, pero sobre todo en el corazón. Así que anoche fue de quebrantarme en la presencia del Señor. Y quiero compartirte en Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14. El tema de hoy es la paternidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué bueno es el Padre! Amén. Cuando usted lo tenga, dígame amén. Amén.
Así dice las Escrituras. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Jesús estaba hablando con sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os prepare lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a donde yo voy, sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, Tomás, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y lo has visto. Felipe, el otro discípulo, dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace su obra. Creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, sino creed a causa de las obras mismas. Alabado sea el Señor. Qué tremendo es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el Evangelio más profundo. Este Evangelio es diferente. Juan tiene otra perspectiva. Mateo escribió el Evangelio empezando por la genealogía, por una razón: para demostrar que el Mesías era linaje de David, legítimo rey. Marcos escribió el Evangelio por una sencilla razón: para mostrar a los judíos que el Mesías era el Cordero. Lucas, el doctor, diligentemente escribió, detalló, aunque no fue un testigo ocular, pero él escribió mostrando de que Jesús era el Hijo del Hombre. Pero Juan, el Evangelio de Juan, usted no va a encontrar en el libro Genealogía, usted no va a encontrar en este Evangelio manifestaciones de demonios, usted va a encontrar pocos milagros. Juan se va a centrar en la persona de Cristo. Por eso los 7 yo soy de Jesús están en este Evangelio. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Juan se enfoca en la persona de Jesús y es el apóstol del discípulo que más habla acerca de la paternidad. Hermanos, gloria a Dios, porque este jovencito era un joven iracundo. Había problemas en su ser interior por causa del contexto textual. Puede ser. En los tiempos estaban los romanos. Amados, qué crueles los romanos. Pero más cruel eran los impuestos que sobreponía a la gente y que la gente tenía que pagar. Grandes impuestos. Y cuando no lo hacían, alabado sea el Señor, eran tomadas sus casas y su pertenencia. Y había gran aflicción por esto, por causa de los romanos. Dentro de Juan había una ira y había un enojo por esta causa. ¿Por qué yo digo esto? Porque era como conocido, Jesús lo apodó Bonerges, hijos del trueno. ¿Por qué motivo? Resulta que Jesús iba hacia Jerusalén
y dice a sus discípulos que vayan a una aldea de Samaria y le preparen un lugar. Los judíos y los samaritanos es como Boca River, más o menos ahí, enemistados hasta las muelas. No se hablaban, no se compartían, pero Jesús tenía un propósito acerca de ello. Cuando los discípulos van a pedir permiso para preparar, los samaritanos reacios lo sacaron. Y Juan, que volvía echando humo, ¿y quién se creen estos samaritanos para cerrarnos la puerta a Jesús, al Mesías? Y cuando Jesús lo ve a Juan, lo ve un poco enojado su rostro y le dice: Juancito, ¿qué pasó? No es que estos samaritanos no quieren abrirte la puerta. ¿Quién se creen que son estos samaritanos que no son judíos, estos samaritanos que son extranjeros? Pero Señor, dame la autoridad y yo hago descender fuego del cielo para que lo consuma. Y Jesús le dice: ay, Juancito, tranquilízate, porque yo no vine a perder sino a rescatar. Yo vine a rescatar y a dar mi vida por ellos. Hermanos, lo que nos muestran las Escrituras, de la abundancia del corazón habla la boca. Y por lo que dijo Juan, podemos conocer lo que había en su interior: una ira y una bronca. Y Jesús trató con él. Juan era uno de los pajes de armas del Señor. En el monte de la transfiguración, ahí estaba Juan. Jesús amaba a todos sus discípulos, a los 12 y a otros más que lo seguían. Pero había 3 íntimos. No es que estos eran más importantes para Jesús, sino que por causa del propósito del llamamiento, Jesús apartó a Juan, a Pedro y a Jacobo para que ellos sean su paje de arma, para que ellos conozcan algo más íntimo y más profundo. Luego estos apóstoles se iban a convertir en las columnas de la iglesia primitiva. Amado, pero cuando termina el evangelio de Juan, Juan escribió este evangelio, pero también se dedicó a escribir unas cartas y también el libro de Apocalipsis. Cuando leemos las cartas, ya Juan ya estaba viejo, ya estaba anciano el hombre. Y desde ese muchacho a este anciano había un gran cambio. ¿Y cómo sabemos? Porque lo notamos con lo que él escribió. Ya no estaba ese muchacho lleno de ira, sino que ahora el hombre decía: amados, amémonos unos a otros. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó en el hombre? Algo ocurrió en este hombre. Lo que ocurrió es que él, gloria a Dios, conoció la paternidad a través de Jesús. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Mi amado, Jesús vino a dar a conocer al Padre. Juan capítulo 1 dice que nadie conocía a Dios, pero el unigénito que estaba en el pecho, Él lo ha revelado. Es decir, que el Padre tenía una necesidad de darse a conocer a la humanidad, pero el único que podía dar a conocer era su Hijo. Dios levantó un hombre como Moisés. ¿Qué hombre este? Que subió un monte llamado el Sinaí y estuvo 40 días bajo la gloria de Dios. El hombre hablaba con Dios, era amigo de Dios. El hombre bajó la ley, los mandamientos. ¡Qué hombre de intimidad! Sin embargo, no pudo dar a conocer al Padre Celestial. Dios levantó un hombre como Samuel, el profeta y juez de Israel. Samuel
que tenían lugares altos, y desde esos lugares altos buscaba Israel. Escaseaba la visión, escaseaba la palabra, pero aleluya, a través de un corazón de Ana alumbró a un profeta a través de su oración. Hermano, mire si no hay poder en su oración. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La oración del justo puede y mucho. La oración de Ana cambió el destino de la nación y alumbró a Samuel. Samuel estableció una atmósfera de revelación allí en Ramá. Samuel era padre espiritual de David. ¡Qué tremendo Samuel! Pero Samuel, aunque su asignación y revelación fue tan grande, no pudo dar a conocer al Padre Celestial. Vino Elías, a mí me encanta Elías, con un temperamento fuerte, pero por la palabra de Elías no llovió durante 3 años. El hombre hablaba la palabra y fuego descendía. El hombre era arrebatado por el Espíritu. Venía el Espíritu y los trasladaba de un lado a otro. El hombre hizo volver el corazón de una nación a Dios. El hombre, este profeta, no vio la muerte, sino que lo buscó un torbellino de fuego. Alabado sea el Señor. ¡Qué llamamiento! ¡Qué revelación! Pero aún así no pudo dar a conocer al Padre Celestial. ¿Y qué más diremos de David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Alguien que estableció la adoración, que llevó una nación a la intimidad, a que la nación conozca a Dios. Sin embargo, no pudo dar a conocer al Padre. También levantó a Ezequiel, el profeta visionario. Venía el Espíritu y el hombre veía visiones. El hombre era arrebatado en su espíritu. Tenía unos niveles espirituales, Ezequiel, pero aún así no pudo dar a conocer al Padre. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? La pregunta y la respuesta es tan sencilla. Porque el único que podía revelar al Padre es el Hijo. El único que tenía la naturaleza era el Hijo. Amado, cuando el primer matrimonio estuvo en el huerto del Edén, qué matrimonio glorioso. El Señor venía a intimar con Adán y con Eva. Él deseaba estar más con ellos que estar en el cielo con los millares y millares de ángeles. Alabado sea el Señor. Pero las Escrituras dicen que la serpiente engañó a Eva y Adán comió también del fruto. Amados, cuando esta familia pecó, esta familia que en un principio era la imagen de Dios, la semejanza de Dios, a través del pecado esa imagen se deformó y algo entró en su interior, y lo que entró fue una simiente, una genética incorrecta. Cuando Adán pecó, vino la presencia de Dios y Adán no estaba donde tenía que estar. El hombre estaba escondido y el Padre, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás, hijo mío? Y Adán estaba con miedo detrás de los árboles hasta que el Padre lo encontró y le dice, ¿qué haces allí? Y Adán le decía, escuché tu voz y tuve miedo. Esta experiencia Adán jamás la experimentó, pero desde que entró esa simiente en su espíritu, algo cambió en su alma. Jamás en la presencia de Dios Adán sintió temor, sintió miedo, pero dijo, Adán, me escondí y tuve miedo.
escúcheme, cuando entró esa simiente, ya afectó el vocabulario de Adán. Ya no tenía el vocabulario del gobierno, y ahora tenía un lenguaje del caído. Tuve miedo, tuve temor. Ese es el lenguaje del caído. Ese es el lenguaje de la vieja naturaleza. Ese es el lenguaje del viejo Adán. La pregunta es, ¿cuál es mi lenguaje? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿O del caído o del resucitado? Alabado sea el Señor. Esa simiente, ese gen, comenzó a crear lo que la Escritura habla, el viejo hombre. El viejo hombre que está viciado con deseos engañosos. El viejo hombre que nos impulsa a todo lo malo. En mi espíritu no quiero pecar, pero hay algo dentro de mí, dijo el apóstol Pablo, que me hace querer lo que no quiero. Es la vieja naturaleza. Es el viejo hombre que aún lidiamos. El viejo hombre dominaba la humanidad. Y en la historia de la humanidad, el hombre buscó estabilizar su alma, pero no pudo. El Padre veía esta situación. Y la única forma de cambiar el destino de la humanidad, la única forma de cambiar al hombre, es cambiando la genética. Es que, mi amado, un padre cambia la genética. Un padre cambia el destino. Un padre allana el camino. Y el padre quería revelarse, pero no pudo hacerlo a través de los profetas. Entonces envió a su hijo. ¿Y quién es este hijo? El que tiene su misma naturaleza. El que tiene la misma esencia del Padre. Y Jesús vino. Me encanta Jesús. Aleluya. Porque caminó en Israel. Y Él no se enfocó tanto en Jerusalén, donde estaba la gente importante, donde estaban los eruditos, donde estaban los fariseos, los conocedores de la ley, el legalismo, los orgullosos, sino que Jesús se fue a Galilea. ¿Y quién estaba en Galilea? Los despreciados, los desechados, los que vivían sin ley. Estaban ocupados en su trabajo, jamás pisaron una sinagoga, pero Jesús iba. Jesús, que era el templo, iba y entraba en Capernaum. Jesús comenzó a revelarle el Padre. Gloria a Dios, a tal punto que la gente decía: hay algo en vos que no están los fariseos. En un momento mandaron los sacerdotes alguaciles para agarrar a Jesús y meterlo a la cárcel, porque lo que él decía era confrontativo a su forma de vivir. Aleluya. Y estos alguaciles, cuando iban y escuchaban a Jesús, escuchaban al Padre y volvían y le decían: ¿y dónde está Jesús? Y ellos decían: jamás hemos escuchado hablar a un hombre así. Y mire que había sabia en los tiempos de Israel. Había un hombre llamado Gamaliel, sabio. Había un hombre llamado Nicodemo, sabio. Años anteriores había un hombre llamado Shammai, que era sabio, que fue el fundador de escuela. Pero Jesús, aleluya, no vino a hablar como hablan los hombres. Jesús dijo: las palabras que yo hablo son las palabras que el Padre está hablando, de forma que yo lo que escucho, eso hablo, que yo lo que hago, eso hablo. Las multitudes seguían a Jesús.
una sinagoga. Y hago un paréntesis. Amado, hay gente en el mundo que la única Biblia que va a leer va a ser su vida y va a ser usted. Y Pablo dijo que somos carta leída. Alabado sea el Señor, testimonio viviente. Jesús estaba en los montes y las multitudes a él, y les enseñaba con su mismo vocabulario. Gente, miren las aves. Ellos no siembran, no ciegan, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Yo les pregunto, ¿qué nos hace pensar que el Padre nos lo va a alimentar a ustedes? Y Jesús miraba a la multitud y Jesús le decía: gente, pueblo de Dios, miren estos lirios. Quiero decirles que ni Salomón, en todo su esplendor, pudo vestirse como esta rosa. Si el Padre Celestial viste esta rosa, que hoy es y que mañana se marchita, ¿qué les hace pensar que el Padre no le va a proveer, que el Padre no le va a sustentar, que el Padre va a suplir todas sus necesidades? Y la multitud absorbía, y la multitud conocía el Padre. No hablaba como los fariseos, que los fariseos siempre faltaban para estar delante de la presencia del Señor. El legalismo no eres apto, porque te contaminaste con un gentil. Tantas leyes de purificación, pero Jesús vino a mostrar la gracia. Aleluya. Donde los fariseos rechazaban, Jesús abrazaba, besaba, amaba, se sentó en donde nadie se sentaba. Aleluya. Y no era Jesús, era el Padre a través de él. Gloria a Dios. ¿Por qué estoy aquí delante de la presencia del Señor? Hace mucho tiempo mi mamá me llevaba a la escuelita dominical. Y en la escuelita dominical no solamente enseñaban las escrituras, la palabra, sino que daban de comer la chocolatada y las facturas. Hermanos, nosotros teníamos un hambre, una necesidad económica. Siempre vivimos en la miseria. Mi mamá pedía casa por casa, se iba y hacía largas colas en Emaú para tomar ropa y venderlas en los trueques. Había mucha necesidad. Mi hermana estaba desnutrida y del hospital nos proveyeron hierro. Comíamos una sola vez al mes, al día. Y comíamos los domingos en la escuelita dominical. ¿Cómo disfrutábamos eso? Mi mamá me mandaba a la escuelita no tanto para escuchar la palabra del Señor, sino para que me dieran de comer. Y entre juegos y entre comida, las maestras nos enseñaban principios de la Biblia. Y nos enseñaban que había un Jesús y que ese Jesús era mi amigo y que ese Jesús iba a estar siempre cuando yo lo necesitaba. Nosotros los niños, sí, jugábamos y saltábamos y jugábamos a la pelota y éramos terribles. Pero entre juegos y risas, ellos sembraron una semillita en el corazón. Cuando llegaba a casa, en casa era difícil la convivencia. Mamá y papá no se trataban muy bien. Ellos cada 2 días
era de discutir, y no solamente de palabras, sino que era de golpes. Es ahí donde conocí los platillos voladores, porque volaban los platos de un lado a otro. La gente, los vecinos venían y golpeaban la puerta, venía la policía y nosotros nos escondíamos con mi hermana debajo de la mesa. Pero en ese momento de estar como niño desesperado, había algo que aparecía en mi corazón, lo que la maestra me había enseñado en la escuelita dominical. La maestra me dijo que cuando yo me siente en aprieto, vaya a un escondite que allí ora Jesús. Entonces lo que hacía es ir a la pieza y el único ropero que teníamos, ahí me encerraba, cerraba la puerta y oraba: Jesús, el que me habló la maestra, te pido que mis padres no se peleen más. Jesús, ayúdame, Jesús. Hermanos, aleluya. Realmente el reino de los cielos es de los niños, porque yo veía, y Dios me es testigo, cómo el silencio venía sobre mi casa. Y luego de estar en unos minutos en el ropero, salía afuera y encontraba todo tirado, todo a la mesa donde no estaba, donde tenía que estar, la silla tirada, los platos rotos, pero encontraba a mi papá y a mi mamá abrazados. Hermanos, muchas veces fui a visitar ese ropero y muchas veces el Señor me libró de esas aflicciones. Es que, como dicen las Escrituras, que muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas, pero de todas ellas, no, pero de todas ellas, te librará Jehová de todas ellas, no de algunas, sino de todas ellas. Aleluya. Crecí con esto en mi corazón. El 2003 fue un año caótico para nosotros. La inundación nos llevó lo poquito que quedaba y nos fuimos a vivir aquí a Saladero Cabal, unos kilómetros antes, llamado Los Algarrobos. A los 7 años mi papá me abandonó. Mi mamá, como pudo y a los ponchazos, nos crió y nos dio la educación como ella se la dieron de chica. Sí, fue muy dura la niñez. Siempre me faltó a papá. Qué gran necesidad, papá. Lo necesitaba en la escuela, lo necesitaba en el club, necesitaba papá el consejo. Los padres iban a ver a sus hijos al fútbol, pero yo iba solo y yo decía: ¿cómo me gustaría tener a mi papá? Porque me iba mal y yo venía a casa y nadie me entendía. Mi mamá no tenía tiempo para escucharme, tenía que salir a buscar el pan. En el 2003 nos fuimos a Los Algarrobos, en medio de un campo. Las paredes eran de barro y el techo era de paja. La madera, la puerta era de madera y ahí estábamos. Había encontrado a mi papá, que me había abandonado hace mucho tiempo. Él fue quien nos abrió la puerta. Él era capataz de un campo y él nos dio ese rancho para vivir. Ahí estuvimos durante un tiempo largo. Volvimos a Santa Fe. Mi papá y mi mamá volvieron a romper su matrimonio. Es decir, que vengo de una familia rota, que no vengo de un modelo de familia. Vengo de una casa donde papá no estaba ausente, donde papá estaba ausente. Volvimos a Santa Fe y fuimos a una iglesia porque realmente no dábamos más. Y en esa iglesia nos dieron una piecita para vivir. Era arriba y abajo vivía otra familia.
y teníamos que pedir permiso y ahí vivíamos. Mi mamá, yo y mi hermana con algunas cositas. Yo dormía en el piso, no habían dado un colchón y ahí estaba mi mamá, también tenía lo suyo. Y todo era volver a empezar. Pero en una prédica había algo que entró en mi corazón y era de conocer al Espíritu Santo. Yo le decía, yo necesito papá. Yo necesito papá. Veía a las familias llegar a las congregaciones con papá, mamá y los niños. Y yo necesitaba papá. Amados, qué importante papá en casa. Cómo trae estabilidad emocional en los hijos. Qué importante papá en casa. Cómo fortalece la autoestima. Papá en casa. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, fortalece nuestra identidad. Entre una desesperación por conocer al Espíritu Santo. Y a las 12 de la noche, yo tenía 17 años, volvía de la escuela Lempa, y a las 12 de la noche no tenía en mi casa un lugar físico porque estaba mi mamá, mi hermana y necesitaba un espacio. Entonces subí al techo, me subí a través de una pared y me iba hacia arriba y al lado del tanque en la noche estaba ahí gimiendo y le decía: Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo necesito conocer a mi Padre, yo necesito conocerte, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ese día no pasó nada, tampoco pasó los días siguientes, pero todos los días a las 12 de la noche yo subía y estaba al lado del tanque de agua, clamando y le decía: Espíritu Santo, por favor. Y yo un punto que me enojé con Dios. ¿Y cómo puede ser que te estoy buscando y no encuentro nada? No siento nada. Estoy la misma persona. Soy el mismo de siempre. Pero yo entendí algo. Que Él estaba probando si yo era perseverante en buscarle. Aleluya. Iba al techo todos los días a las 12 de la noche. No tenía ganas en muchas noches cuando volvía de la escuela, pero cuando me acostaba y me tapaba, algo me llamaba y que daba vuelta y algo me decía que tenía que subir y subía. Y en una ocasión me quedé dormido al tanque de agua y vino la policía porque los vecinos decían: hay alguien en el techo. Y en ese momento andaba la gente arriba del techo robando garrafas y me había quedado dormido. Entonces salió mi mamá, que no sabía dónde estaba. ¿Qué hace ahí abajo? Bájate ya, que está la policía. Y la policía entrevistando. ¿Y quién es? No, es mi hijo. ¿Y qué está haciendo? No, es plomero. Está arreglando la calle. ¿Saben que no solamente mi mamá me bajó con la palabra, sino que ¿saben cómo me quedó loco? Pero ahí estaba buscando al Señor. Iba a las reuniones de jóvenes. Ay, hermano, qué seco. Cantaban, pero no había vida. Los jóvenes esperaban terminar para jugar porque sí había la mesa de ping-pong, pero yo necesitaba encontrarme con Él. Y cuando volví de la iglesia, mientras caminaba, hermano, en una cortada, me senté en el cordón. Algo entró en mí y comencé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a quebrantarme en el corazón. Y me acobijé y estaba ahí. Y lo raro que nadie pasó en ese lugar. Y era una calle transitada. Y estaba ahí, lloraba y pedía perdón. No sé qué me
pasaba. Lo que sí sabía es que el Espíritu me había visitado, es que el Espíritu había llegado mi hora, y que Él vino a mí. Hermanos, hablé en lengua, no hablé en lengua. Vi ángeles, no vi ángeles. Vi los cielos abiertos, no vi nada de eso. Pero me levanté siendo un joven nuevo. Cuando me levanté, mi amado, cuando me levanté, alabamos al Señor. Cuando me levanté, una voz dentro mío diciendo: yo soy tu Padre. Aleluya. En ese momento no lo cambio por nada. No lo cambio por nada. Porque no sentí fuego, no sentí autoridad, no. Pero me sentí amado. Me sentí querido. Me sentí amado. Ay, hermano, no lo cambio por nada ese momento donde sentí el brazo del Padre y sentía que algo salía de mis lomos. Era esa soledad y ese rechazo y esa orfandad que por mucho tiempo me hizo ser inestable. Aleluya. Amados, conozco muchos que hablan en lenguas y siguen igual. Conozco mucha gente que dice ser tocada por el Espíritu y sigue igual. Pero cuando el Espíritu viene a tu vida, provoca conversión, provoca convencimiento, provoca cambios radicales. Cuando el Señor viene a la vida, aleluya, provoca una verdadera conversión, provoca una verdadera transformación de adentro hacia afuera. Aleluya. ¿Cómo me sentí en esa tarde? Era el niño y joven más feliz, más lleno, más completo. Mi amado, el amor del Padre no es semejante a ningún dinero del mundo ni a los placeres del mundo. Es por eso que el apóstol Juan escribió lo siguiente: amados, el que ama el mundo y sus placeres es porque el amor del Padre no está en él. Porque cuando te encuentras con el amor del Padre, aleluya, tú sabes que el mundo no te va a ofrecer lo que tú sí tienes en casa del Padre. El mundo no te va a dar lo que tú sientes cuando estás en su regazo. Ese momento no lo cambio por nada. Jesús no vino para cambiar tu vida. Jesús no vino para arreglarte. Jesús vino para darte una vida nueva. Amén. De tal forma que las cosas viejas pasaron y en Él todas son hechas nuevas. ¿Se acuerda de la genética que le dije? Teníamos la genética del caído, de que Él cayó en el cielo y el que está condenado. Pero el Padre nos dio su genética. Aleluya. ¿Cómo lo hizo? Usted y yo pensamos que cuando venimos a los pies de Cristo solamente ganamos una salvación. Cuando venimos a los pies de Cristo somos un espíritu con Él. Imagínese a dos hierros fundirse. Ya no son dos hierros, ya son un hierro fundido. Usted no es cuerpo,
Nosotros no somos alma, nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y que habitamos dentro del cuerpo. Cuando yo me uno con Jesús, yo me uno con la naturaleza de Jesús, y esa naturaleza va quitando y removiendo toda genética de iniquidad, toda genética del pecado, toda genética del maligno. Cuando yo me uno con Él, hay cambios instantáneos que se producen en mi vida, pero también hay cambios progresivos, porque hay un alma traumada por la orfandad que necesita todos los días tomar la cruz, rendirse y dejar que esa realidad espiritual que está en usted, esa paternidad, comience a invadir y comienza a sacar esa orfandad, soledad y traumas del alma. Amados, la falta de papá, cuánto daño hace al alma. Pero el Padre Celestial nos proveyó una simiente, una genética. No fue posible con los profetas, no cambió la humanidad. Lo que iba a cambiar la humanidad era una genética, y esa genética llamada simiente es Cristo dentro de usted. Y cuando esta simiente está en nosotros, yo tengo la naturaleza de papá, yo tengo la naturaleza, yo recuperé la imagen que perdí por medio del pecado. Me sigo equivocando, sí, es obvio, porque hay una naturaleza que lidiamos, pero hay una gracia, hay un perdón, hay una sangre, y lo que está en nuestro espíritu es irrevocable. Aunque trate de irse, suba al cielo y allí encontrará a su Padre. Baje al bajo y encontrará a su Padre. Vaya allí a la extensión de los mares y allí estará su Padre. ¿A dónde huirá de su Padre? Aleluya. Tarde o temprano volverá, por causa de que hay una marca. Si hubo tropiezos y enfriamientos en mi vida, sí que los hubo, pero hubo una marca que me decía: tú no perteneces al mundo, tú no perteneces al caído, yo soy tu Padre y tú tienes casa para estar comiendo de migaja, tú tienes una mesa, yo soy tu Padre, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero Padre, me he equivocado, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, perdóname, porque he pecado contra ti, contra el cielo. Y el Padre pensaba más: perdóname porque hice esto. Y el Padre: tráigame vestiduras para mi hijo. Pero perdóname porque me equivoqué, vendí todo lo que tenía, me aparté. Y el Padre: tráigame un anillo nuevo. Aleluya. Es como que el Padre no estaba focalizado en el pecado, en el error, sino que el mismo amor del Padre abrazó al Hijo pródigo, lo abrazó y le volvió a dar paternidad. Y aquí fue usted. Cuando usted y yo nos encontramos con la paternidad de Él, nuestra vida literalmente cambia por completo. Yo no te quiero vender nada, hermano. Yo no quiero engordarte tu oído. Yo no vine a buscar tu aplauso, tu aprobación. Yo vine a darte una llave que va a cambiar el destino de tu casa. Porque cuando te encuentres con el Padre Celestial, no solamente cambia tu vida para siempre, sino la de tus hijos,
mochila de tu casa, porque lo que comienza en ti, eso se reproduce en tu hogar. Comienza en el Padre y luego en la casa. Alabado sea el Señor. Un padre trajo un hijo paralítico a Jesús que no podía solucionar, que venía un espíritu maligno y lo tiraba al agua, al fuego, y que no lo atormentaba a su hijo. Los discípulos no podían liberar a ese joven, pero Jesús, el Padre Jesús, mirando la situación, los discípulos vinieron: no podemos liberarlo, no sé lo que pasa. Ay, hombres de poca fe, no sé lo que está pasando. Y el Padre en Jesús miró la situación, miró al joven, al niño endemoniado que se estaba revolcando en el piso, y en vez de liberar, fui a hablar con el Padre y decirle: ¿hace cuánto que está pasando esto en casa? Jesús sabía hace cuánto. Jesús sabía la raíz del problema. El problema no era el muchacho, el problema era papá. Jesús trató con el interior de ese padre, y el interior del padre, hermano, gloria a Dios, porque el Señor puede echar fuera un demonio, pero si no cambia la cultura, no hay cambio de mentalidad en casa, ese demonio, ese espíritu vuelve a casa, vuelve otra vez por no haber un cambio. Por eso el Padre tocó primeramente la genética del Padre, ministró el interior. ¿Cómo lo ministró? Escuchando al Padre. Ese padre estaba angustiado, ya no sabía qué hacer con su hijo, como muchos aquí están, por causa de su hijo, por causa de su esposo. Este hombre estaba así, atormentado en su interior, y Jesús hizo algo que a veces no es muy difícil: escucharlo, y a través de escuchar lo ministró. Y Jesús se dio cuenta que la raíz del problema era su incredulidad, y eso tiene una raíz: la falta de paternidad. Mi hermano, cuando el padre y madre de familia es transformada por la paternidad de Dios, gloria a Dios, aunque su hijo esté envuelto en el chiquero, aunque su hijo esté envuelto en barro, aunque su hijo esté en el mundo, quédese tranquilo, que la paternidad en usted va a traer con lazos de amor a aquel que está bajo los efectos de la droga, a aquel que está preso, a aquel que está cautivo, porque la paternidad primero trae un cambio de adentro hacia afuera. Nunca es de afuera hacia adentro, siempre es de adentro hacia afuera. Aleluya, aleluya. Alabado sea el Padre Celestial. Jesús le dice a Felipe, le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús, queremos ver al Padre. Y el Padre, a través de Jesús, le dice: hijo, tanto tiempo estoy contigo y he estado, que no te has dado cuenta que yo fui el que te llamó, que yo fui el que te abrazó, que yo fui el que te sustentó, que yo fui el que te tomó de los brazos y que te trajo, aunque tú no conocías. Yo te guardé en el hueco de mi mano. Mi hermano, el Padre siempre estuvo y papá siempre está. Aunque papá dejó y mamá dejó,
destino. Y todo destino en el Padre es glorioso. Amén. Todo destino en Él es de gloria en gloria y de poder en poder. Ahora somos hijos de Dios. La naturaleza de Él está en ti, dentro de ti, dentro de mí. Y el Padre dice, bueno, ahora no vas a correr más por bendición. ¿Cómo? No, porque tiene mi esencia en ti. ¿Y qué tiene que ver? Es que en Cristo fuiste bendecido con toda bendición. Ya no vas a correr por bendición. Tú eres la bendición en el territorio. Tú eres la bendición en tu familia. Y vas entendiendo. Tu alma va configurando esta verdad. Y tu realidad va cambiando. Pero Padre, es difícil la situación que está viviendo. Bueno, ya no eres esclavo. Ahora sos hijo. ¿Y qué tiene que ver? Tienes que hacer como yo lo hago. ¿Y cómo tú lo haces? Como Jesús lo hizo. Cuando hubo caos en el mundo, cuando hubo caos y desorden, no fue el Padre que trajo luz, que trajo orden al mundo. Fue el Hijo quien lo hizo. Por eso, hazlo como el Hijo, como el primogénito. Hazlo como tu hermano. ¿Y cómo lo hizo Él? Soltando la palabra. Porque por medio de la fe creemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Y cómo es eso, Padre? De modo que lo que hoy se ve, los cielos, la tierra, la materia, fue hecho de lo que no se veía. No había nada, pero el Hijo lo creó en el Padre. ¿Por qué lo creó? Porque Él mismo tiene la naturaleza para crear. Y ahora tú tienes la naturaleza. Pero Padre, esta tierra está difícil. No hay trabajo. Padre, las puertas como que se cierran. No tengo título secundario. Padre, la casa está difícil. Padre, ¿cómo voy a hacer? Mi familia no está en ti. Cada vez más conflicto. Bueno, ahora tienes mi naturaleza. ¿Y qué tengo que hacer? Llamar las cosas que no son como si fuesen. Párate para ver que las puertas se abren. Párate para dar restauración. Porque antes lo hacía por decirlo, pero ahora tienes conocimiento que hay una esencia que te respalda. Ahora tienes conocimiento que hay una naturaleza en tu espíritu que te respalda. Amado celestial, amado, cuando tú entiendes esta realidad en tu espíritu, que tiene la misma naturaleza de Él, entonces te transforma en un creador. No esperas a que alguien más lo haga por ti. Tú lo comienzas a hacer porque eres hijo. No esperas que el pastor venga y ore por los enfermos, porque tú tienes esa esencia, tienes la naturaleza. Tú lo puedes hacer, y mayores cosas que esta, dijo Jesús, que vas a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Párate y comienza a cambiar esa realidad natural. Párate, porque una cosa es decirlo sin conocimiento y una cosa es hablar la palabra con conocimiento. Si no, preguntemos a los hijos de Seba, que quisieron echar fuera un demonio. No tenían a Cristo, no tenían la naturaleza en ellos, pero como veían que un hombre llamado Pablo echaba fuera demonio y la gente cambiaba, estos jóvenes decían, wow, vamos a hacer lo mismo y vamos a tener gran ganancia con esto. Y comenzaron a hacerlo. Y comenzaron a decir en el nombre de Jesús que Pablo predica fuera. Y el demonio se iba, pero volvió para. A Pablo conozco, a Jesús lo conozco, pero vosotros ¿quién sois? Y le pegó una sacudida a esos jóvenes por no tener la esencia. ¿Qué te quiero decir? Que una cosa es pararte y hablar la palabra sin
sin conocimiento y otra cosa es pararte, aleluya, con esta realidad espiritual y hablar la palabra sobre ese desierto, sobre ese valle de huesos secos. ¿Vivirán estos huesos? Hermano mío, la tierra no está esperando a Jesús ni al Padre, está esperando la manifestación de esa naturaleza que está en ti para cambiar, para remover, para traer cambios. Aleluya. Pero hay una guerra, sí hay una guerra. Y la guerra es: el enemigo te va a guerrear esa identidad. Y fíjate cómo se la guerreó a Jesús. Si eres hijo, di esto. Con que eres hijo, haz esto. Tú dices que eres hijo, haz esto. Aún hasta la cruz. Si eres hijo, bájate en todo momento, tocando la identidad. Por eso es muy importante que usted cada día vaya a la casa de su Padre, y la casa del Padre, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, es la intimidad con Él. El Padre, su esencia, está en ti. Mi hermano, qué tremendo Juan, porque el Evangelio no se detiene a hablar de demonios, de espíritu. No, él se centra a hablar de Jesús y del Padre. Jesús vino a despojar al enemigo. Despojar es quitarle con violencia la ropa de autoridad y de poder que Adán le entregó. Pero muchas veces la iglesia viste de autoridad al caído, dándole más fama al que cayó que al resucitado. Hermano, el caído está y está condenado. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder en Cristo Jesús. ¿Cuál es el plan del Padre? Que tú y yo seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y a medida que cada día yo tomo la cruz y muero a mí mismo, me niego a mí, al viejo hombre, me niego a mí, a la vieja naturaleza. Yo tomo mi cruz y me niego a mis deseos. Es donde más esa naturaleza que es Cristo crece en nosotros y crece. Y mientras más venga usted y yo, más crece Cristo. Y mientras más se niega, más Cristo crece en ustedes. Y mientras más morimos a nosotros mismos, es más Cristo en ustedes. Aleluya. ¿Cómo te ves en el mundo espiritual? No te ves como una pobre mujer, un pobre hombre. Aleluya. El mundo espiritual ve a Cristo en ti. Y por el Cristo que está en ti, es por eso que los cielos se abren. Y es por eso que la tierra responde. Llamado la paternidad de Dios. El Padre se te va a revelar en las cosas más sencillas. Presta atención a la sencillez. Jesús lo mostró a través de una flor y a través de un ave. Préstale atención a las cosas tan sencillas, porque el Padre está. Él se mueve, Él opera, Él está trabajando, porque la obra que Él comenzó en ti y en tu casa no la va a postergar ni la va a claudicar, sino que la va a perfeccionar. La va a cambiar. La
Sentir que nadie te escucha, sentir que nadie te entiende. Las habitaciones se vuelven frías. Nuestros pensamientos se disparan. Tomamos equivocaciones, decisiones equivocadas. Es feo sentirse solo. Y permítame la expresión. Es feo sentirse guacho, sentirse huérfano, sentirse sin padre. Pero Él, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Él se dio a conocer, porque había una gran necesidad, primero en Él, de que lo conozcan como Abba Padre. Antes lo conocían como Jehová Nisi, el estandarte, Jehová Rafa, aquel que sana, el Shaddai, el Yo Soy. Pero Él, en el corazón de papá, quería darse a conocer como papá. Y tú eres su niño amado, el cual Él tiene complacencia. Pero tengo debilidades, Padre. Pero tengo muchas cosas que cambiar. Pero tengo muchos defectos en mi corazón. Lo intento, pero vuelvo a creer. Pero me encanta lo que hizo David con Mefiboset. David, el rey David, sentaba en su mesa a todos sus hijos, pero él invitaba a alguien que no era su hijo, y este alguien era Mefiboset. Mefiboset era inválido, no tenía piernas, era hijo de Jonathan, y él le había prometido a Jonathan, su amigo, que iba a ayudar a sus hijos. Y él sentó a Mefiboset en la mesa, siendo inválido. Pero ¿sabe qué? Cuando venía un invitado, nadie se daba cuenta de que Mefiboset era inválido, porque el mantel cubría sus piernas. Nadie se daba cuenta de que él no podía caminar, que era imperfecto. De la misma forma, es la gracia del Padre que cubre tus defectos y que en tu debilidad Él se perfecciona. Jamás te avergonzará en público. Él te corregirá en lo secreto. Amado, corra al Padre. Mi hermana, corra al Padre. Estimado, corra al Padre, corra al Padre, corra al Padre, corra a la habitación. Deje de comer migajas, déjele las migajas para los perros. Usted tiene mesa, tiene habitación. Corra al Padre Celestial. Desespérate por encontrarle a Él, y Él, aleluya, te hallará, y Él te saldrá al encuentro, como le salió a Pablo, como le salió a los apóstoles. Gloria a Dios que estos apóstoles encontraron la paternidad. Gloria a Dios. Corra hacia Él. Desespérate por papá. Y Shamahaya. Pero me es difícil ver a Dios como papá. Lo sé que es difícil. Y más cuando tu papá natural te abusó. Y más cuando tu papá natural te rechazó y te abandonó. Es difícil, sí, es difícil cuando papá natural, porque tenemos ese modelo. Papá venía temprano y se iba temprano, venía de noche, y lo único que hacía es castigarme por lo que mamá le decía. Sí, es difícil.
hermano mío, pero nada es imposible para Dios. Y tenemos al Espíritu Santo que nos va a llevar y nos va a ayudar a tener una experiencia con papá. Y esa experiencia con papá, aleluya, va a suprimir, te va a sanar, te va a sanar de esa orfandad, te va a sanar de ese rechazo, porque hemos aprendido de acuerdo a nuestras experiencias. Y a veces nos es difícil ver a Dios con papá, cuando papá no estuvo en casa. Pero nada es imposible para el Espíritu. El Espíritu Santo te lo va a revelar. Y cuando te lo revele, aleluya, serás una mujer diferente. Y Yamanaya, serás un hombre diferente. Ya no sentirás ese estrés, esa ansiedad que te hacía caer el pelo, esa ansiedad que te hacía tomar clonazepam para hacerte dormir porque no podías conciliar el sueño. Ya no necesitarás, ya no necesitará el cuerpo manifestar ese dolor en tu alma, porque papá viene con vendas para vengar tu corazón y a través de su amor sanarte, restaurarte, aleluya, y hacerte una nueva mujer. Aleluya, aleluya. Y yo no quiero decirte algo que no veo, no vengo a faltarte el respeto, a decirte algo que no es, pero siento en mi espíritu que hay heridas profundas por causa de la ausencia de papá en el corazón, que hay almas destrozadas por causa de ausencia de papá. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, pero también siento en mi espíritu el amor y la compasión de Él. Amén, Señor. Aleluya. Y sabes que no te veo a ti corriendo a Él, veo a Él corriendo hacia